A 5.900 millones de kilómetros del Sol, la luz tarda más de 5 horas en llegar. Cuando por fin llega, ya casi no es luz. Es un resplandor gris que apenas distingue el hielo de la roca. Ahí, en ese punto casi negro del sistema solar, hay un mundo con montañas de hielo de agua tan duras como el granito, con glaciares de nitrógeno que fluyen como ríos y con una atmósfera que se congela y cae al suelo cada vez que se aleja del Sol. Durante 75 años lo llamamos planeta. Luego dejó de serlo. Y sin embargo, en 2015, cuando por fin lo vimos de cerca por primera vez, resultó ser uno de los mundos geológicamente más activos jamás observados. ¿Qué llevó a la humanidad a redefinir qué es un planeta por culpa de este objeto diminuto y helado? ¿Y por qué la NASA sigue negándose a admitir del todo que se equivocó al degradarlo? En este video vas a ver cómo un astrónomo aficionado de Kansas, sin título universitario, encontró un mundo que ni siquiera buscaba, comparando a mano 160.000 puntos de luz por fotografía. Vas a ver cómo un error de cálculo en la órbita de Neptuno llevó a 70 años de búsqueda de un planeta que resultó no existir. Vas a ver cómo un descubrimiento accidental en 1978 reveló que Plutón no viajaba solo, sino acompañado de una luna casi de su mismo tamaño, algo sin precedente en todo el sistema solar. Vas a ver cómo la nave New Horizons cruzó 4.800 millones de kilómetros en 9 años y medio para fotografiar un objeto del tamaño de Estados Unidos en solo unas horas, sin poder frenar ni una sola vez, guiada por comandos que tardaban más de 4 horas en llegar desde la Tierra. Y vas a entender por qué, bajo su superficie helada, Plutón podría esconder un océano líquido de decenas de kilómetros de profundidad. Y por qué eso ha reabierto la pregunta más incómoda de la astrobiología moderna. ¿Dónde termina realmente la zona habitable de una estrella? El problema empieza con una contradicción simple. Plutón es demasiado pequeño para ser un planeta según los criterios que la Unión Astronómica Internacional define en 2006, pero demasiado complejo geológicamente para ser tratado como una simple roca helada más allá de Neptuno. Tiene 5 lunas. Tiene una atmósfera estacional que se expande y colapsa. Tiene evidencia de criovulcanismo, volcanes que en lugar de lava expulsan agua helada y amoníaco. Nada de eso encajaba con la imagen que teníamos en 1930, cuando fue descubierto, ni con la que teníamos en 2006, cuando fue degradado a planeta enano. Antes de 2015, el modelo estándar de cualquier libro de texto de ciencia planetaria establecía una regla casi universal. Los cuerpos pequeños y fríos, sin fuerzas de marea intensas generadas por un planeta gigante cercano, como ocurre con Io o Europa alrededor de Júpiter, deberían haber perdido todo su calor interno primordial hace miles de millones de años y presentar superficies geológicamente muertas, cubiertas de cráteres acumulados durante toda la historia del sistema solar, sin ningún proceso que los borre. Plutón rompió esa regla de forma tan evidente que el propio equipo científico de New Horizons tardó semanas en aceptar completamente lo que estaban viendo. Regiones enteras, como Sputnik Planitia, prácticamente sin un solo cráter de impacto visible, señal inequívoca de que la superficie se ha renovado por completo en un periodo geológicamente reciente, probablemente en los últimos 10 millones de años, un instante en la escala de los 4.500 millones de años de edad del sistema solar. ¿Por qué importa cómo lo llamamos? Porque la definición de planeta que usamos hoy fue votada por menos de 500 astrónomos, de los aproximadamente 10.000 que existen en el mundo, en una asamblea en Praga, donde la mayoría ya se había ido a casa antes de la votación final. Alan Stern, el científico que dirigió la misión que finalmente visitó Plutón, ha llamado a esa decisión vergonzosa en más de una entrevista pública. Y no es solo una cuestión de orgullo científico. La forma en que clasificamos los mundos determina qué financiamos, qué exploramos y qué buscamos cuando miramos hacia otras estrellas. Lo que está en juego, entonces, no es solo el estatus de una roca helada a 6.000 millones de kilómetros. Es la definición misma de lo que consideramos un mundo con derecho a ser explorado. Hay otra capa en esta contradicción, y es todavía más incómoda. Cuando Plutón fue descubierto en 1930, se calculó que su masa debía ser similar a la de la Tierra, porque solo un cuerpo de ese tamaño podía explicar las supuestas perturbaciones en la órbita de Neptuno que motivaron la búsqueda original.
Esa cifra se fue revisando a la baja durante décadas, primero a una masa comparable a Marte, luego a la de la Luna, hasta llegar en 1978 al valor real, apenas el 0.2% de la masa terrestre. Para dar una idea de escala real, Plutón tiene un diámetro de 2,377 kilómetros, más pequeño que la Luna terrestre, que mide 3,474 kilómetros, y apenas un poco mayor que la distancia entre Ciudad de México y Buenos Aires, medida en línea recta. Toda su superficie combinada, los 17.7 millones de kilómetros cuadrados, cabía dentro del territorio de Rusia con espacio de sobra. Plutón nunca tuvo la masa necesaria para perturbar nada. Fue encontrado, literalmente, en el lugar correcto por una razón que no existía. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra por pura casualidad? Los propios historiadores de la astronomía todavía discuten si fue una coincidencia extraordinaria o si Tombaugh, sin saberlo, estaba buscando en la región correcta del cielo por motivos completamente distintos a los que Lowell había calculado. La historia empieza casi 3 décadas antes del descubrimiento real. En 1905, el astrónomo Percival Lowell, fundador del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, notó irregularidades en la órbita de Urano y Neptuno que, según sus cálculos, no podían explicarse solo por la gravedad de los planetas conocidos. Lowell bautizó al objeto hipotético como Planeta X y dedicó los últimos 10 años de su vida a buscarlo, sin éxito. Murió en 1916 sin encontrarlo. El observatorio continuó la búsqueda de forma intermitente durante más de una década, hasta que en 1929 contrataron a un joven de 23 años llamado Clyde Tombaugh, un granjero de Kansas sin título universitario que había impresionado al director del observatorio con dibujos detallados de Júpiter y Marte hechos con un telescopio que él mismo había construido. Tombaugh no tenía formación formal en astronomía. Lo que tenía era una paciencia casi inhumana. Su método era el Blink Comparator, un aparato que permitía superponer 2 fotografías del mismo sector del cielo tomadas en noches distintas y alternar rápidamente entre ellas. Si un punto de luz se movía de una imagen a otra mientras las estrellas de fondo permanecían fijas, ese punto era un objeto del sistema solar, no una estrella lejana. Tombaugh examinó placas fotográficas que contenían hasta 160.000 estrellas cada una, comparando pares de imágenes durante semanas. El 18 de febrero de 1930, comparando placas tomadas el 23 y el 29 de enero de ese año, Tombaugh detectó un punto que se desplazaba en la posición y a la velocidad exactas que predecían los cálculos de Lowell para el planeta X. El objeto fue confirmado con observaciones adicionales y anunciado al mundo el 13th of March of 1930, coincidiendo simbólicamente con lo que habría sido el cumpleaños número 75 de Lowell. El nombre lo propuso una niña de 11 años en Oxford, Inglaterra, llamada Venetia Borni, quien sugirió Plutón por el dios romano del inframundo, un lugar oscuro y alejado, apropiado para un objeto tan distante del Sol. El nombre también tenía una ventaja adicional. Sus 2 primeras letras, P y L, coincidían con las iniciales de Percival Lowell. Había, sin embargo, un problema que nadie resolvería hasta décadas después. Plutón fue encontrado exactamente donde Lowell había predicho que estaría el planeta X. Pero esa predicción se basaba en un cálculo erróneo. Las irregularidades orbitales de Urano y Neptuno que Lowell creía haber detectado no existían realmente. Eran errores de medición en los datos disponibles en la época, principalmente en el valor asumido para la masa de Neptuno, que resultó estar equivocado en aproximadamente un 0.5%, suficiente para generar discrepancias orbitales ficticias en los cálculos de 1905. Tombaugh había encontrado un mundo real gracias a una teoría equivocada, en el lugar correcto, por la razón incorrecta. Tombaugh, por cierto, no se detuvo ahí. Continuó examinando placas fotográficas del observatorio Lowell durante 13 años más, hasta 1943, cubriendo el 70% del cielo visible en busca de un verdadero planeta X que, como sabemos hoy, nunca existió. En ese proceso descubrió cientos de asteroides, varios cúmulos estelares y una supernova, pero nunca otro planeta. La revista Sky and Telescope calculó décadas después que,
si hubiera existido un noveno planeta real del tamaño que Lowell suponía, Tombaugh lo habría encontrado casi con certeza. Su ausencia en esas placas es, en sí misma, una de las pruebas históricas más sólidas de que el objeto original que se buscaba jamás existió. Antes de que existiera cualquier imagen detallada de Plutón, la primera pista real sobre su composición llegó por espectroscopía, no por fotografía. En 1976, los astrónomos Dale Cruikshank, Carl Pilcher y David Morrison, usando el observatorio Mauna Kea en Hawái, analizaron la luz reflejada por Plutón y detectaron las firmas espectrales características del hielo de metano sólido en su superficie, el primer compuesto químico identificado con certeza en un mundo hasta entonces reducido a un punto sin rasgos. El hallazgo tuvo una consecuencia inmediata y contraintuitiva. Si la superficie de Plutón reflejaba luz con eficiencia característica del hielo de metano, brillante y altamente reflectante, entonces el planeta tenía que ser considerablemente más pequeño de lo estimado hasta ese momento para producir el brillo total observado desde la Tierra. Las estimaciones de tamaño de Plutón, que en las décadas de 1950 a 1960 habían llegado a rondar un diámetro comparable al de la Tierra, se redujeron drásticamente. Para 1976, la cifra aceptada ya rondaba una fracción del tamaño de la Luna, un mundo minúsculo comparado con la imagen que se tenía de él apenas 20 años antes. La revisión sentó las bases, 2 años más tarde, para la sorpresa aún mayor de Caronte. Durante casi 5 décadas, Plutón fue estudiado como un punto de luz sin forma definida. Su masa exacta era un misterio, porque calcular la masa de un objeto a esa distancia requiere medir la gravedad que ejerce sobre algo cercano, y no se conocía ninguna luna que orbitara Plutón. Eso cambió el 22 de junio de 1978. James Christie, astrónomo del Observatorio Naval de Estados Unidos en Flagstaff, examinaba placas fotográficas de Plutón tomadas para refinar su órbita cuando notó que la imagen del planeta aparecía alargada, como si tuviera un bulto en un costado. Al revisar placas de años anteriores, encontró el mismo alargamiento, siempre en distintas posiciones relativas. La conclusión era clara. Plutón tenía una luna tan cercana y tan poco luminosa que la resolución de los telescopios de la época no lograba separarla del disco del propio Plutón. Christie la bautizó Caronte, en referencia al barquero que en la mitología griega cruza a las almas por el río Estigio hacia el inframundo, coherente con el nombre de Plutón. El descubrimiento fue una mina de oro científica. Caronte tiene aproximadamente la mitad del diámetro de Plutón, unos 1.212 kilómetros frente a los 2.377 de Plutón, lo que convierte al par en el sistema binario más extremo del sistema solar conocido hasta entonces. La diferencia de masa es tan pequeña, relativamente, que el centro de gravedad del sistema, el baricentro, no está dentro de Plutón, sino en el espacio vacío entre ambos cuerpos. Técnicamente, Plutón y Caronte no orbitan uno alrededor del otro. Ambos orbitan un punto vacío. Gracias a Caronte, los astrónomos pudieron calcular por primera vez la masa real de Plutón usando las leyes de Kepler, y el resultado fue devastador para su estatus planetario. Apenas el 0.2% de la masa de la Tierra, muchísimo menos de lo que Lowell había necesitado para explicar las supuestas irregularidades orbitales que originaron la búsqueda. El objeto que se suponía debía perturbar la órbita de Neptuno resultó ser demasiado pequeño para perturbar nada. El descubrimiento de Caronte también reveló algo inesperado sobre el propio movimiento de Plutón. Al calcular con precisión la órbita de la Luna alrededor de su planeta, los astrónomos determinaron que Caronte completa una vuelta cada 6.4 días terrestres, exactamente el mismo tiempo que Plutón tarda en rotar sobre su propio eje. Esto significa que Plutón y Caronte están en rotación sincrónica mutua. Desde la superficie de Plutón, Caronte permanece fijo en el mismo punto del cielo todo el tiempo, sin salir ni ponerse jamás, mientras que desde el hemisferio opuesto de Plutón, Caronte nunca es visible. Ningún otro par planeta-luna en el sistema solar comparte este bloqueo mutuo tan exacto. Durante los años posteriores a 1978, entre 1985 y 1990, se produjo además una serie de eclipses mutuos entre Plutón y Caronte, un fenómeno que solo ocurre cada 124 años, cuando la geometría orbital lo permite.
Los astrónomos aprovecharon esos eclipses, observando cómo variaba el brillo combinado del sistema cada vez que un cuerpo pasaba frente al otro, para construir los primeros mapas aproximados de las regiones claras y oscuras en la superficie de ambos mundos, casi 4 décadas antes de que cualquier sonda pudiera fotografiarlos directamente. El número de junio de 908, un equipo internacional liderado por James Elliott del Instituto Tecnológico de Massachusetts se dispersó con telescopios portátiles a lo largo del Océano Pacífico para observar un fenómeno extremadamente breve y extremadamente preciso: el paso de Plutón exactamente por delante de una estrella distante, visto desde la Tierra, un evento llamado ocultación estelar, que en ese caso duraba apenas unos minutos y solo era visible desde una franja estrecha de la superficie terrestre, calculada con meses de antelación. Si Plutón no tuviera atmósfera, la luz de la estrella debía desaparecer de forma abrupta e instantánea al quedar bloqueada por el borde sólido del planeta, y reaparecer igual de abrupta al salir por el otro lado. En cambio, los instrumentos registraron una disminución gradual de brillo antes de la desaparición total, y un reaparecimiento igualmente gradual después, la firma inconfundible de una atmósfera que refracta y atenúa la luz progresivamente. Plutón, a casi 6.000 millones de kilómetros del Sol, con temperaturas de -230 degrees, tenía aire. Delgadísimo, inestable, pero real. El hallazgo resultó decisivo 14 años más tarde para diseñar los instrumentos de New Horizons, porque confirmó que cualquier misión hacia Plutón necesitaría observar específicamente esa atmósfera con espectrómetros dedicados, algo que no formaba parte de los diseños de misión más antiguos de las décadas de 1980, centrados exclusivamente en cartografiar la superficie. El siguiente golpe llegó en 2 frentes casi simultáneos. En mayo de 1981, usando el telescopio espacial Hubble, un equipo liderado por Hal Weaver y Alan Stern, ese mismo Stern que después dirigiría la misión a Plutón, detectó 2 puntos de luz adicionales orbitando el sistema Plutón-Caronte. Fueron bautizados Nix e Hydra, ambos también nombres relacionados con el inframundo grecorromano. Eran mucho más pequeños que Caronte, de apenas entre 30 y 50 kilómetros de diámetro, y confirmaron que Plutón no era un objeto solitario, sino el centro de un sistema en miniatura con al menos 4 cuerpos. Pero el verdadero terremoto venía de otro lugar. Meses antes, el 4 de enero de 1908, el astrónomo Mike Brown, del Instituto Tecnológico de California, había descubierto un objeto en el cinturón de Kuiper, la región helada más allá de Neptuno donde orbita el propio Plutón, que resultó tener un diámetro comparable o incluso ligeramente mayor al de Plutón. Brown lo bautizó provisionalmente Eris, en referencia a la diosa griega de la discordia, un nombre que resultaría profético. Las mediciones iniciales, obtenidas mediante el telescopio espacial Spitzer y publicadas en 2007, situaron el diámetro de Eris en aproximadamente 2.400 kilómetros, ligeramente mayor que los 2.377 kilómetros de Plutón, aunque mediciones posteriores más precisas, obtenidas en 2010 mediante una ocultación estelar observada simultáneamente desde varios puntos de Chile, ajustaron la cifra a 2.326 kilómetros, prácticamente idéntica a la de Plutón dentro del margen de error. Lo que sí quedó fuera de discusión es la masa. Eris resultó tener aproximadamente un 8% más masa que Plutón, gracias al descubrimiento casi simultáneo de su propia luna, Dysnomia, que permitió aplicar el mismo método orbital que Christie había usado con Caronte casi 3 décadas antes. Si Eris era del mismo tamaño que Plutón, o mayor, y orbitaba en la misma región helada del sistema solar, la pregunta se volvía inevitable. Si Plutón es un planeta, ¿por qué Eris no lo sería también? ¿Y cuántos otros objetos similares había esperando ser descubiertos en el cinturón de Kuiper? La respuesta que dio la comunidad astronómica un año después cambiaría los libros de texto para siempre. El propio Mike Brown, años más tarde, reconoció públicamente que sabía exactamente lo que estaba desatando al anunciar Eris. En su libro de 2010 sobre el episodio, describió cómo la comunidad astronómica se dividió casi de inmediato entre quienes querían simplemente añadir a Eris como el 10º planeta del sistema solar, sin más discusión,
y quienes veían en el hallazgo la prueba de que la propia palabra planeta nunca había tenido una definición científica rigurosa. Hasta 2006, un objeto era planeta simplemente por consenso histórico y cultural, no por ningún criterio físico verificable. El cinturón de Kuiper, para entonces, ya sumaba más de 1000 objetos catalogados de más de 100 kilómetros de diámetro, y las estimaciones de la época sugerían que podía haber decenas de miles adicionales sin descubrir, varios de ellos potencialmente del tamaño de Plutón o mayores. El 24 de agosto de 2006, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional celebrada en Praga, un grupo de astrónomos votó una nueva definición formal de planeta. Según esa definición, un cuerpo celeste debe cumplir 3 condiciones: orbitar el Sol, tener suficiente masa para que su propia gravedad le dé forma esférica y haber limpiado su vecindario orbital, es decir, haberse convertido en el cuerpo dominante de su órbita, sin otros objetos de tamaño comparable compartiendo esa misma trayectoria. Plutón cumplía las 2 primeras condiciones sin problema. Fallaba en la tercera. Su órbita cruza la de Neptuno y comparte la región del cinturón de Kuiper con miles de otros objetos helados, muchos de tamaño considerable, entre ellos Eris. Con base en ese criterio, Plutón fue reclasificado como planeta enano, una nueva categoría creada específicamente en esa misma votación. La votación final se realizó el último día de la asamblea, cuando ya se habían marchado gran parte de los cerca de 2500 astrónomos que asistieron al Congreso completo. Solo 424 miembros estaban presentes en la sala para emitir su voto, una fracción minúscula de los aproximadamente 10.000 astrónomos profesionales que existen en el mundo. Alan Stern, quien en ese momento ya lideraba la misión que se dirigía hacia Plutón, calificó la decisión como poco representativa y la ha cuestionado pública durante casi 20 años, argumentando que ni siquiera Júpiter, Neptuno o la Tierra cumplen el criterio de limpiar su vecindario de forma absoluta, ya que todos comparten sus órbitas con asteroides troyanos o pequeños objetos cercanos. La reacción pública fue inmediata y desproporcionada para un tema de nomenclatura científica. Escuelas de todo el mundo tuvieron que reescribir carteles y libros de texto. El Servicio Postal de Estados Unidos, que había emitido en 1991 un sello con la leyenda Plutón, aún no explorado, se convirtió en un artefacto casi irónico, porque en ese momento una nave ya viajaba hacia allí. El propio proceso de votación quedó documentado con un detalle que después se volvería motivo de crítica constante. La definición final aprobada en Praga ni siquiera fue la que se había propuesto originalmente. Un primer borrador, redactado por un comité de la propia Unión Astronómica Internacional, proponía una definición basada únicamente en la forma esférica del cuerpo, lo que habría mantenido a Plutón como planeta y habría añadido a Eris, a Ceres y a Caronte a la lista, elevando el total a 12 planetas. Este borrador fue rechazado en los días previos a la votación final, y el criterio de limpieza orbital, que sí excluía a Plutón, fue introducido en el último momento por un grupo minoritario de dinámica orbital, liderado por el astrónomo uruguayo Julio Ángel Fernández. Varias sociedades científicas, entre ellas la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Estadounidense, expresaron después su desacuerdo formal con el procedimiento, sin que eso alterara el resultado. Con New Horizons ya en pleno vuelo, el sistema de Plutón seguía revelando sorpresas. En junio de 2011, un equipo liderado por Mark Showalter del Instituto SETI, usando el telescopio espacial Hubble para preparar de forma anticipada el sobrevuelo, detectó una cuarta luna, bautizada provisionalmente P4 y más tarde nombrada Kerberos, en honor al perro de 3 cabezas que en la mitología griega custodia la entrada al inframundo. Apenas un año después, en julio de 2012, el mismo equipo encontró una quinta luna, Styx, nombrada por el río que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Ambas lunas resultaron ser diminutas, de apenas 12 to 40 kilómetros de diámetro, y extremadamente difíciles de detectar incluso con el mejor telescopio espacial disponible en ese momento, porque su brillo es miles de veces más débil que el de Caronte. El hallazgo obligó a la NASA a replantear parte de la trayectoria de aproximación de New Horizons, entonces ya a mitad de camino hacia Plutón, por temor a que existieran anillos de escombros invisibles entre las órbitas de estas lunas menores
que pudieran dañar la sonda a la velocidad extrema del sobrevuelo, cercana a los 50,000 kilómetros por hora. Un comité de emergencia evaluó hasta 90 trayectorias alternativas antes de confirmar, meses antes del encuentro de 2015, que la ruta original era segura. Con Kerberos y Styx, el sistema de Plutón alcanzó su configuración final conocida. Un cuerpo central, una luna casi de su mismo tamaño y 4 lunas menores, todas orbitando en un delicado equilibrio de resonancias gravitacionales casi perfectas, donde los periodos orbitales de Styx, Nix, Kerberos e Hydra guardan una proporción cercana a 3:4:5:6, un patrón tan preciso que varios astrónomos lo han descrito como una de las coreografías orbitales más ordenadas jamás observadas en un sistema de múltiples lunas. ¿Cuántas sorpresas más podía esconder un sistema que llevábamos 80 años observando desde lejos? Plutón pudo haber sido visitado casi 3 décadas antes. En 1977, la NASA lanzó las 2 sondas Voyager con trayectorias diseñadas para aprovechar una alineación planetaria excepcional que solo ocurre cada 176 años. Voyager 1 tenía, en teoría, una ruta técnicamente posible hacia Plutón después de sobrevolar Saturno, pero los ingenieros de la misión eligieron en su lugar desviar la trayectoria hacia Titán, la luna más grande de Saturno, para estudiar de cerca su densa atmósfera de nitrógeno, considerada entonces una prioridad científica mayor. Esa decisión, tomada en 1980, eliminó cualquier posibilidad de que Voyager 1 visitara Plutón, y ninguna otra sonda con trayectoria viable volvería a estar disponible durante 25 años. Cuando la comunidad científica retomó en serio la idea de una misión dedicada a Plutón, a mediados de la década de 1990, ya existía una preocupación adicional que añadía urgencia real al proyecto. La atmósfera de Plutón, como se sabía desde la ocultación estelar de 1988, se congela progresivamente a medida que el planeta se aleja del Sol en su órbita de 248 años, y los modelos de la época sugerían que buena parte de esa atmósfera podría colapsar por completo, precipitándose de vuelta a la superficie en algún momento posterior al año 2020. Llegar antes de esa ventana no era solo deseable. Era, según ese argumento, la única oportunidad de estudiar la atmósfera de Plutón en su fase activa antes de que se congelara durante más de un siglo. Antes de que New Horizons llegara a existir, tuvo que sobrevivir a su propia cancelación, no una vez, sino varias. La primera propuesta sería para explorar Plutón con una sonda, llamada Pluto Kuiper Express, fue cancelada por la NASA en el año de Sumedo por razones presupuestarias, después de años de diseño preliminar. Alan Stern, entonces al frente de un nuevo equipo bajo el nombre New Horizons, tuvo que competir en Sumedo contra otras 2 propuestas de misión dentro del programa New Frontiers de la NASA, y ganó la selección final en noviembre de ese año. Incluso después de ganar, el proyecto enfrentó un intento de recorte de financiamiento por parte de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca en 2002, revertido solo después de una intensa campaña de presión pública y científica, liderada por sociedades astronómicas y por el propio Congreso de Estados Unidos, que restituyó los fondos con una condición explícita. La ventana de lanzamiento no podía retrasarse más allá de enero de 2006, porque perderla habría significado esperar más de una década a la siguiente alineación gravitacional favorable con Júpiter. Ironía o no, apenas 5 meses antes de la degradación de Plutón, el 19th of January 2006, la NASA había lanzado desde Cabo Cañaveral la sonda New Horizons, diseñada específicamente para visitar Plutón y su sistema de lunas. La nave partió a una velocidad de lanzamiento de aproximadamente 58,000 kilómetros por hora, la más rápida jamás alcanzada por un objeto construido por humanos hasta ese momento, suficiente para cruzar la órbita de la Luna en apenas 9 horas, un trayecto que a la nave Apolo ya había tomado 3 días completos en la década de 1960. El diseño físico de la sonda refleja las restricciones extremas del viaje. New Horizons pesa apenas 178 kilogramos, incluido el combustible, un peso deliberadamente reducido al mínimo indispensable para poder alcanzar la velocidad de escape necesaria con el cohete disponible en ese momento, un Atlas 5551, con una etapa superior adicional de combustible sólido,
la configuración más potente jamás utilizada por ese modelo de cohete hasta entonces. Cada instrumento científico a bordo, 7 en total, entre ellos la cámara de largo alcance, LORRI, y el espectrómetro ALICE, tuvo que ser miniaturizado y optimizado para consumir la menor cantidad de energía posible, dado que toda la nave debía operar con los apenas 100 vatios que su generador de radioisótopos podía producir a esa distancia del Sol. Aún a esa velocidad extrema, el viaje tomó 9 años y medio. New Horizons usó la gravedad de Júpiter en febrero de 2007 para ganar impulso adicional y acortar el trayecto, pasando cerca de las lunas galileanas y fotografiando erupciones volcánicas en Io en el camino. Durante gran parte del viaje, la sonda permaneció en hibernación electrónica para ahorrar energía y reducir el desgaste de sus componentes, siendo reactivada periódicamente para revisiones de sistemas. El 6 de diciembre de 2014, tras casi 9 años de vuelo, el equipo de control en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins envió la señal que sacó a New Horizons de su hibernación final. La confirmación de que la sonda había despertado correctamente tardó 4 horas y 25 minutos en regresar a la Tierra, y el momento fue transmitido en directo, generando una ovación en la sala de control comparable a la de un lanzamiento. Durante los meses siguientes, entre enero y julio de 2015, la resolución de las imágenes de Plutón mejoró semana tras semana a medida que la sonda se acercaba, pasando de un punto borroso de apenas unos pocos píxeles a un disco con manchas claramente diferenciadas, entre ellas la región clara con forma de corazón, que después sería bautizada Sputnik Planitia, visible por primera vez con claridad a principios de julio de ese año. El 14 de julio de 2015, después de recorrer casi 5,000 kilómetros por hora, 4,800 million kilómetros en total, New Horizons realizó su sobrevuelo más cercano a Plutón, pasando a solo 12,500 kilómetros de su superficie. No había forma de frenar. La nave no llevaba suficiente combustible para entrar en órbita, así que todo el encuentro científico, la captura de las imágenes más detalladas jamás obtenidas de Plutón, tuvo que ejecutarse en una sola pasada de apenas unas horas, siguiendo una secuencia de comandos preprogramada meses antes, porque la señal de radio tardaba 4 horas y 25 minutos en llegar desde la Tierra en ese momento, haciendo imposible cualquier corrección en tiempo real. Durante las 9 horas centrales del sobrevuelo, la sonda dejó de transmitir por completo hacia la Tierra, orientando todas sus antenas y sensores hacia Plutón y sus lunas para maximizar la captura de datos en lugar de gastar tiempo de observación en comunicarse. Ese silencio programado generó, en la sala de control del Laboratorio de Física Aplicada, una de las esperas más tensas de la historia reciente de la exploración espacial. Nadie sabría si la nave había sobrevivido al paso, a esa velocidad, atravesando una región donde restos de escombros invisibles del sistema de lunas menores podían destruirla en una fracción de segundo, hasta que la señal de «estoy viva y con los datos guardados» llegara de vuelta, 13 horas después del punto de máximo acercamiento. Cuando esa señal finalmente llegó, el 15 de julio de 2015, fue recibida con aplausos que duraron varios minutos en la sala de control, retransmitidos en directo a millones de espectadores en todo el mundo. Lo que la sonda encontró desmontó casi todas las hipótesis previas. En lugar de una bola de hielo gris, uniforme y geológicamente muerta, como se esperaba de un objeto tan pequeño y frío, las imágenes revelaron un mundo con una superficie sorprendentemente joven en algunas regiones, señal de actividad geológica reciente, algo que ningún modelo previo predecía para un cuerpo de ese tamaño, sin una fuente de calor interno evidente como las mareas gravitacionales que calientan a lunas como Io o Europa. La región más famosa, bautizada informalmente Sputnik Planitia, en honor al primer satélite artificial de la historia, es una cuenca de aproximadamente 1,000 kilómetros de ancho, con forma de corazón visible incluso a simple vista en las primeras fotografías, cubierta por una capa de nitrógeno congelado que se mueve lentamente como el hielo glacial de la Antártida, formando patrones poligonales de convección que indican movimiento activo del material bajo la superficie hasta el día de hoy. New Horizons también detectó montañas de hielo de agua, no de nitrógeno congelado como el resto del terreno circundante, que se elevan hasta 3,500 metros de altura,
comparables a los Alpes europeos, hechas de un material que a las temperaturas de Plutón, de alrededor de -230 grados centígrados, se comporta con la dureza y rigidez estructural de la roca en la Tierra. El equipo científico, liderado por Alan Stern como investigador principal, tardó 16 meses adicionales, hasta octubre de 2016, en recibir a través de la Tierra la totalidad de los datos capturados durante el sobrevuelo, porque la velocidad de transmisión disponible a esa distancia, con la antena de 2.1 meters de la sonda, era de apenas entre 1000 y 4000 bits por segundo, miles de veces más lenta que una conexión doméstica básica. Cada imagen de alta resolución podía tardar varias horas en descargarse por completo. Entre los hallazgos que fueron apareciendo durante ese año y medio de análisis, destaca la detección de cañones de hielo de más de 7 kilómetros de longitud en la superficie de Caronte, además de una región polar rojiza en la propia Luna, bautizada informalmente Mordor Mácula, cuya coloración se atribuye a compuestos orgánicos llamados tolinas, formados cuando radiación ultravioleta descompone metano escapado de la atmósfera de Plutón y capturado por la gravedad de Caronte. También se identificaron fosas y depresiones alargadas de varios kilómetros de profundidad, compatibles con un pasado en el que Caronte pudo haber tenido, brevemente, un océano interno propio que después se congeló y expandió, fracturando la corteza desde dentro, un proceso que en geología planetaria se conoce como criovulcanismo tectónico. En 2019, ya superado el sistema de Plutón, New Horizons sobrevoló un segundo objetivo, un cuerpo del cinturón de Kuiper de apenas 26 kilómetros de longitud llamado Arrokoth, el objeto más lejano y primitivo jamás visitado por una nave humana, formado por la fusión suave de dos lóbulos independientes hace más de 4.500 millones de años, prácticamente sin alteración desde el origen del sistema solar. Ese sobrevuelo confirmó que los modelos de formación planetaria por acreción gradual, y no por colisiones violentas, son correctos para esta región del sistema solar. Aquí es donde el relato de descubrimiento se convierte en un relato de hostilidad absoluta. Plutón orbita el Sol a una distancia promedio de 5.900 millones de kilómetros, pero su órbita es tan elíptica que oscila entre 4.400 y 7.400 millones de kilómetros a lo largo de un ciclo orbital de 248 años terrestres. En su punto más cercano al Sol, recibe apenas 1/900 of the light solar that the Earth receives. En su punto más lejano, esa cifra cae a 1/2.500. La temperatura superficial promedio ronda los -229 degrees Celsius, suficientemente fría para que el nitrógeno, un gas en la Tierra, exista como hielo sólido en su superficie y como escarcha en sus montañas. La atmósfera de Plutón, compuesta principalmente de nitrógeno con trazas de metano y monóxido de carbono, es extraordinariamente delgada, apenas una millonésima parte de la presión atmosférica terrestre, y profundamente inestable. A medida que Plutón se aleja del Sol en su órbita, la temperatura desciende lo suficiente para que buena parte de esa atmósfera se congele directamente sobre el suelo, en un proceso que los científicos planetarios llaman colapso atmosférico. Cuando se acerca de nuevo al Sol, ese hielo se sublima y regresa al estado gaseoso. Plutón, literalmente, respira y deja de respirar cada 2 siglos y medio. Ese ciclo de congelamiento y sublimación mueve, según estimaciones del propio equipo de New Horizons, publicadas en 2017, entre varios metros y varias decenas de metros de espesor de hielo de nitrógeno de un hemisferio a otro a lo largo de cada órbita completa. Un transporte de masa a escala planetaria comparable, en proporción al tamaño del cuerpo, a los ciclos de las capas de hielo polares de la Tierra, salvo que en Plutón el ciclo completo tarda milos en lugar de miles, y ocurre en un mundo sin océanos líquidos en superficie que amortigüen el proceso. Solo hielo desplazándose sobre hielo bajo una luz solar 1000 veces más débil que la que recibimos aquí. Randy Gladstone, investigador del Southwest Research Institute y miembro del equipo científico de New Horizons, describió en declaraciones tras la misión que la atmósfera de Plutón se comporta de forma mucho más dinámica y compleja de lo que cualquier modelo previo había anticipado, con capas de neblina atmosférica visibles hasta kilómetros de altura,
generadas por reacciones químicas entre el metano y la radiación ultravioleta solar, algo que ningún telescopio terrestre había podido detectar antes del sobrevuelo. Esa neblina no es un simple detalle estético. Es la responsable de que Plutón, visto a contraluz durante el sobrevuelo de 2015, apareciera rodeado de un halo azulado, un efecto óptico causado por partículas diminutas que dispersan a luz azul de forma similar a como lo hace la propia atmósfera terrestre, solo que compuesta enteramente de compuestos orgánicos congelados en lugar de nitrógeno y oxígeno respirables. La ironía no pasó desapercibida para el equipo científico. El cielo de uno de los lugares más hostiles del sistema solar comparte, en apariencia, el mismo tono que el cielo de la Tierra. La radiación cósmica en esa región del sistema solar, sin la protección relativa que ofrece la heliosfera cerca del Sol, es considerablemente más intensa que en la órbita terrestre, un factor que cualquier futura misión tripulada, aunque hoy sea pura teoría, tendría que blindar de forma mucho más agresiva que cualquier nave enviada hasta ahora a Marte o incluso a la Luna. A eso se suma la distancia de comunicación. Una señal de radio enviada desde Plutón, viajando a la velocidad de la luz, tarda entre 4 y 7 horas en llegar a la Tierra, dependiendo del punto de la órbita, lo que convierte cualquier operación en tiempo real, cualquier decisión de emergencia, en algo simplemente imposible. Toda la secuencia de instrumentos que capturó las imágenes del sobrevuelo de 2015 tuvo que programarse con meses de antelación, sin margen para corregir un solo error una vez iniciada. Para poner esa temperatura en perspectiva humana, el punto más frío jamás registrado de forma natural en la Tierra, en la meseta antártica oriental, ronda los -98 grados centígrados. La temperatura promedio de Plutón es más de 2 veces y media más fría que eso, y en algunas regiones sombreadas de sus cráteres polares, que nunca reciben luz solar directa debido a la inclinación axial del planeta de aproximadamente 122 grados, la temperatura puede caer varios grados adicionales por debajo del promedio general. A esas temperaturas, metales que en la Tierra son dúctiles y resistentes, como el acero estándar usado en estructuras convencionales, se vuelven quebradizos y pueden fracturarse bajo tensiones que normalmente soportarían sin problema. Un desafío de ingeniería que cualquier vehículo de superficie enviado a Plutón tendría que resolver con aleaciones especiales, similares a las desarrolladas para las misiones a los polos lunares. La energía disponible es otro problema extremo. A la distancia de Plutón, la intensidad de la luz solar es tan baja que los paneles solares, la fuente de energía estándar en la mayoría de misiones espaciales cercanas a la Tierra, resultan inútiles. New Horizons operó con un generador termoeléctrico de radioisótopos, un dispositivo que convierte en electricidad el calor liberado por la desintegración radiactiva de 10.9 kilograms of dióxido de plutonio 238, produciendo apenas unos 200 vatios of potencia eléctrica al llegar a Plutón. Aproximadamente lo mismo que consumen 2 o 3 bombillas domésticas, suficiente para operar toda una nave interplanetaria, pero con márgenes de eficiencia casi milimétricos. Y luego está el hallazgo que más ha intrigado a la comunidad científica desde 2016. Bajo la corteza helada de Sputnik Planitia, varios modelos gravitacionales y térmicos, entre ellos estudios publicados por Francis Nemo de la Universidad de California en Santa Cruz y por el propio equipo de New Horizons, sugieren la posible existencia de un océano subsuperficial de agua líquida, mantenido en estado líquido no por calor solar, que es prácticamente inexistente a esa distancia, sino por calor radiogénico residual del núcleo rocoso de Plutón y por el efecto aislante de una capa de hielo que podría actuar como manta térmica. Si ese océano existe, y las estimaciones sitúan su profundidad potencial entre 40 y 100 kilómetros bajo la superficie, Plutón se sumaría a la creciente lista de mundos helados del sistema solar exterior, junto a Europa, Encélado y posiblemente Ganímedes, que podrían albergar los ingredientes básicos que en la Tierra dieron origen a la vida. ¿Vida en un mundo a -220 grados en la superficie? No en la superficie. La pregunta real, la que ha reabierto media docena de propuestas de misión desde 2016, es qué condiciones existen en el fondo de ese hipotético océano, a decenas de kilómetros de profundidad, protegido de la radiación y potencialmente en contacto con un núcleo rocoso capaz de generar actividad hidrotermal.
La evidencia indirecta a favor de ese océano se apoya en varios detalles que New Horizons capturó casi por casualidad. Sputnik Planitia se encuentra situada casi exactamente en el punto antípoda de Caronte, es decir, en el lado de Plutón directamente opuesto al punto donde Caronte permanece fijo en el cielo. Un equipo liderado por Douglas Hamilton, de la Universidad de Maryland, calculó en un estudio de 2016 que esa posición no es casual. Una concentración de masa extra bajo Sputnik Planitia, coherente con un océano subsuperficial más denso que el hielo circundante, pudo haber reorientado gradualmente todo el planeta a lo largo de millones de años hasta alinear esa región con el eje gravitacional de Caronte, un fenómeno de reorientación conocido como True Polar Wander, que ya se había observado antes en otros cuerpos helados, pero nunca con evidencia tan clara como en Plutón. Si ese océano existe y ha existido durante buena parte de la historia de Plutón, la implicación cronológica es considerable. Significaría que el agua líquida ha estado presente en este pequeño mundo, oculta bajo el hielo, durante potencialmente miles de millones de años, mucho más tiempo del que la vida tardó en aparecer en los océanos primitivos de la Tierra. La superficie de Plutón, además, no es uniformemente estable. Las imágenes de New Horizons revelaron regiones con lo que los geólogos planetarios llaman terreno de bolos de hielo, campos irregulares de bloques de varios kilómetros de ancho, separados por depresiones profundas, posiblemente resultado del colapso de cavidades subterráneas cuando material volátil se sublima desde abajo. Caminar, o más bien desplazarse mecánicamente, sobre buena parte de la superficie de Plutón implicaría atravesar terreno de estabilidad desconocida, con la posibilidad de que el propio suelo ceda bajo el peso de un vehículo, algo que ningún ingeniero ha tenido que calcular todavía, porque ninguna misión de aterrizaje hacia Plutón ha sido siquiera diseñada en detalle. A esto se suma un fenómeno que los científicos de la misión no esperaban encontrar: evidencia de posible criovulcanismo activo en una región bautizada Wright Mons, una formación montañosa de kilómetros de ancho y kilómetros de altura, con una depresión central que recuerda a un cráter volcánico terrestre, pero que en lugar de haber expulsado roca fundida, podría haber expulsado, en algún momento de los últimos cientos de millones de años, una mezcla de agua, amoníaco y otros compuestos volátiles desde el interior helado del planeta. Si se confirma que Wright Mons estuvo activo geológicamente en un pasado relativamente reciente, sería evidencia directa de que el interior de Plutón conserva calor suficiente para generar procesos que ningún modelo anterior consideraba posibles en un cuerpo tan pequeño y tan alejado del Sol. Esa pregunta, la del océano oculto, es la razón por la que Plutón dejó de ser una curiosidad de nomenclatura y volvió a convertirse en un objetivo estratégico. Desde 2020, la comunidad de ciencia planetaria de Estados Unidos ha incluido de forma reiterada una misión de retorno a Plutón, esta vez con capacidad para entrar en órbita en lugar de sobrevolar, en las listas de prioridades del informe decenal Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey, el documento que orienta el presupuesto de exploración espacial de la NASA durante la década siguiente. El costo estimado de una misión orbital de ese tipo, según propuestas presentadas por equipos vinculados al Southwest Research Institute, ronda los $30 millones, y el tiempo de vuelo, incluso usando asistencias gravitacionales optimizadas, no bajaría de 12 a 15 años. El informe decenal más reciente, publicado en 2022 bajo el título Origins, Worlds and Life por el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, dedicó una sección específica a lo que llamó la clase de los planetas enanos helados con posible actividad interna, citando explícitamente los resultados de New Horizons como justificación científica para elevar la prioridad de una misión de retorno, aunque la ubicó en la categoría de misiones de coste medio, por debajo de las misiones insignia hacia Marte y Europa en términos de financiamiento garantizado para la década. Esa clasificación, en la práctica, significa que una misión orbital a Plutón depende de que sobre presupuesto disponible después de cubrir los proyectos de mayor prioridad, una condición que en las últimas 3 décadas de historia presupuestaria de la NASA rara vez se ha cumplido sin recortes o retrasos de varios años. Uno de esos conceptos, presentado ante la comunidad científica bajo el nombre informal de Perséfone, en referencia a la diosa que en la mitología griega pasa parte del año en el inframundo, propone no solo orbitar Plutón,
sino permanecer allí durante varios años terrestres, observando de forma continua cómo cambia la atmósfera y la superficie a lo largo de las estaciones extremas del planeta, algo que el sobrevuelo de unas pocas horas de 2015 never pudo capturar. El problema, una vez más, es energético. Una misión orbital de larga duración necesitaría varios generadores termoeléctricos de radioisótopos, multiplicando la demanda de un material, el plutonio 238, que ya es escaso para una sola misión de sobrevuelo. Mientras Estados Unidos discute presupuestos, China ha señalado de forma explícita su interés en el cinturón de Kuiper como parte de su programa de exploración de espacio profundo. La Administración Espacial Nacional de China ha presentado, en foros científicos internacionales, desde 2021, conceptos preliminares de misiones hacia el cinturón de Kuiper y hacia el espacio interestelar cercano, en una línea de tiempo que algunos investigadores chinos han situado alrededor de la década de 2030, en paralelo al desarrollo del cohete pesado Long March 9, necesario para alcanzar esas distancias en plazos razonables. La disputa no es solo sobre quién llega primero, es sobre quién define, en la práctica, qué se considera un objetivo científico prioritario para las próximas décadas de exploración humana del sistema solar exterior. Cada misión hacia el cinturón de Kuiper cuesta miles de millones de dólares y compite directamente por presupuesto con misiones hacia Marte, hacia Europa o hacia Titán, todos ellos también candidatos a albergar condiciones habitables, en un contexto donde ninguna agencia espacial del mundo dispone de presupuesto suficiente para financiar de forma simultánea todos los destinos que la propia comunidad científica considera prioritarios. Alan Stern ha insistido públicamente en que Plutón, lejos de ser una nota al pie en la historia de la exploración espacial, es probablemente el mejor ejemplo disponible de un tipo de mundo, el planeta enano helado con posible océano interno, que según estimaciones del propio cinturón de Kuiper, podría repetirse en cientos de objetos similares aún sin explorar. Cada uno un experimento natural sobre las condiciones mínimas necesarias para sostener agua líquida en los confines más fríos de un sistema planetario. Si Plutón tiene un océano, y si ese océano resulta habitable en principio, la implicación se extiende mucho más allá del propio Plutón. Significaría que la zona habitable de una estrella, la región donde puede existir agua líquida, no termina donde termina la luz solar útil, sino que se extiende, oculta bajo kilómetros de hielo, hasta los rincones más oscuros y olvidados de cualquier sistema planetario, incluidos, potencialmente, miles de millones de sistemas similares al nuestro en toda la galaxia. Esa redefinición ya está afectando decisiones concretas de financiamiento. La NASA ha priorizado en los últimos años misiones hacia otros mundos oceánicos más cercanos, como Europa Clipper, lanzada en octubre de TOSAS 83 hacia la luna helada de Júpiter, precisamente porque los datos de Plutón reforzaron la hipótesis de que los océanos internos podrían ser mucho más comunes en el sistema solar exterior de lo que se pensaba antes de TOSAS 83. Cada nuevo dato sobre Plutón se usa hoy como punto de comparación para calibrar modelos térmicos de otras lunas y planetas enanos, incluidos Eris, Makemake y Haumea, ninguno de los cuales ha sido visitado jamás por una nave. Haumea, en particular, presenta una peculiaridad que New Horizons ayudó indirectamente a poner en contexto. Gira sobre su propio eje en apenas 4 horas, la rotación más rápida conocida entre los cuerpos grandes del cinturón de Kuiper, y posee un sistema de anillo propio, descubierto en 2017, algo que hasta ese momento se consideraba exclusivo de los planetas gigantes. La competencia no se limita a Estados Unidos y China. La Agencia Espacial Europea ha explorado, en estudios preliminares presentados desde 2022, la posibilidad de una misión conjunta de bajo costo hacia el cinturón de Kuiper, aprovechando ventanas de lanzamiento compartidas con misiones hacia Urano o Neptuno, que la propia comunidad científica estadounidense también ha colocado como prioridad para la década de 2030 en el mismo informe decenal que menciona a Plutón. El problema, una y otra vez, es el mismo: el tiempo de vuelo. Ninguna tecnología de propulsión actualmente operativa permite reducir de forma significativa los 9 años y medio que tardó New Horizons, lo que significa que cualquier decisión de financiamiento tomada hoy no dará resultados científicos hasta bien entrada la década de 2040.
una escala de tiempo que compite directamente, en términos políticos y presupuestarios, con misiones de resultados mucho más inmediatos hacia Marte o la Luna. Hay además un factor que rara vez se menciona fuera de los círculos especializados: el propio combustible de New Horizons, el dióxido de plutonio 238, que alimentó toda la misión, proviene de un suministro global extremadamente limitado. Durante casi 3 décadas, entre 1988 y 2015, Estados Unidos dejó de producir plutonio 238 de grado espacial por completo, dependiendo de reservas heredadas del programa nuclear de la Guerra Fría y de compras puntuales a Rusia, hasta que el Departamento de Energía reactivó la producción doméstica en 2015 en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, produciendo apenas entre 300 y 400 gramos al año en los primeros ciclos, una cantidad insuficiente para sostener más de una misión de espacio profundo por década sin acumular reservas durante años. Cualquier futura misión orbital hacia Plutón o hacia cualquier destino más allá de Júpiter depende directamente de esa producción limitada, lo que convierte a un isótopo radiactivo en, literalmente, el recurso que determina qué regiones del sistema solar exterior pueden explorarse y cuáles deben esperar. Para dar una idea de la escala del problema, los 10.9 kilograms de dióxido de plutonio 238 that led New Horizons represented, en el momento de su fabricación a finales de la década de 1990, una fracción sustancial de todo el inventario disponible del país para uso espacial, acumulado durante décadas y compartido entre programas científicos que compiten entre sí por cada gramo disponible, desde sondas hacia Marte hasta conceptos futuros hacia Urano y Neptuno. Hay, además, un giro final que conecta toda esta historia con su propio origen. En enero de 2016, los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown, el mismo Brown que había descubierto Eris 11 años antes, publicaron evidencia orbital indirecta de un posible noveno planeta real, mucho más allá de Plutón, con una masa estimada de entre 5 y 10 veces la de la Tierra, capaz de explicar el agrupamiento orbital anómalo observado en un puñado de objetos extremos del cinturón de Kuiper. La prensa, casi de inmediato, empezó a llamarlo informalmente Planeta 9, en un eco directo del Planeta X que Percival Lowell había perseguido sin éxito un siglo antes. Hasta 2026, ningún telescopio ha logrado observarlo directamente, y varios equipos independientes continúan revisando los datos, sin descartar que, igual que ocurrió con el Planeta X original, la señal orbital pueda explicarse por sesgos de observación en lugar de por un planeta real. La búsqueda que empezó con Lowell en 1905 nunca terminó del todo, solo cambió de nombre. Rusia, por su parte, ha mantenido en paralelo su propia línea de producción de plutonio 238 a través de Rosatom, y ha mencionado en foros técnicos internacionales, sin comprometerse a una fecha concreta, un interés de larga data en misiones de espacio profundo hacia el cinturón de Kuiper como parte de su programa de exploración post-2030, aunque las sanciones internacionales impuestas desde 2022 han limitado severamente la cooperación científica internacional que ese tipo de misión normalmente requeriría, incluyendo el acceso compartido a redes de comunicación de espacio profundo como la Deep Space Network estadounidense. Plutón fue encontrado por error, en el lugar correcto, gracias a un cálculo equivocado sobre un planeta que nunca existió. Fue degradado por un voto minoritario en una sala medio vacía en Praga, y fue visitado, por primera y única vez hasta ahora, en una sola pasada de unas pocas horas, sin posibilidad de repetición, sin margen de error, a más de 12.000 kilómetros de distancia y a una velocidad que no permitía detenerse a mirar 2 veces. Sigue orbitando ahí, en la oscuridad, respirando y dejando de respirar cada 2 siglos y medio, con un corazón de nitrógeno congelado que todavía se mueve bajo nuestros pies, fotografiados desde 12.500 kilómetros de distancia. En 2113, si los cálculos orbitales se cumplen como hasta ahora, Plutón volverá a acercarse a su perihelio, el punto más cálido de su órbita, momento en el que su atmósfera colapsada empezará de nuevo a expandirse, casi 2 siglos después de que la última sonda humana pasara junto a él. Nadie que esté viendo este video estará vivo para presenciarlo. Tampoco lo estará, casi con certeza, ninguna de las personas que trabajaron en el lanzamiento de 1930
y en el sobrevuelo de 2015. Clyde Tombaugh murió en 1997, 8 años antes de que su propio hallazgo fuera degradado y 9 años antes de que una sonda partiera hacia él. Una pequeña porción de sus cenizas viaja, hasta hoy, a bordo de New Horizons, más allá de la órbita de Plutón, alejándose del Sol a más de 50,000 kilómetros por hora, camino del espacio interestelar, en el mismo contenedor que lleva un CD con los nombres de más de 434,000 personas que apoyaron la misión y una moneda del estado de Florida conmemorando el lanzamiento. El hombre que encontró a Plutón por accidente terminó, sin planearlo, siendo la primera persona en sobrepasarlo físicamente. Y en algún punto bajo ese hielo, protegido de todo lo que conocemos como hostil, en la única región del sistema solar que hemos visto de cerca exactamente una vez, podría estar guardando la misma pregunta que llevamos formulando desde Marte hasta Europa, desde Encélado hasta las nubes de Venus. Si el agua está ahí, oculta,